El doctor le dio solo 3 meses de vida, pero su fe lo cambió todo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba en un solo instante? Eso fue exactamente lo que sintió Marina cuando los médicos le dieron la noticia más devastadora que una madre puede recibir. Su pequeña Alice, una niña de solo 6 años con la sonrisa más brillante del mundo, tenía solo 90 días de vida. Pero lo que nadie esperaba era que esta pequeña guerrera estaba a punto de sacudir los cimientos de la medicina moderna y transformar para siempre la vida de todos a su alrededor. Esta historia no solo te hará creer en milagros, te mostrará que están sucediendo justo frente a tus ojos. Prepárate para conocer el testimonio que ha hecho llorar a miles de personas y ha transformado la vida de médicos, enfermeras y familias enteras. ¿Estás listo para presenciar cómo la fe de una niña pequeña desafió todos los pronósticos y cambió las reglas del juego? Esta historia te dejará sin aliento. Era una mañana soleada en Ciudad de México. El aroma a pan dulce de la panadería El Globo se mezclaba con el bullicio típico de la colonia Roma. La pequeña Alice, de solo 6 años, saltaba emocionada en el asiento trasero del auto mientras su mamá, Marina, la llevaba a la escuela primaria Miguel Hidalgo. Como cada mañana, tarareaba alabanzas que había aprendido en la escuela dominical de la iglesia que visitaba con su abuela los domingos. «Mami, ¿podemos pasar por unos churros después de la escuela?», preguntó Alice con esa sonrisa que iluminaba hasta el día más nublado. Marina, una joven madre soltera de 28 años, asintió mientras miraba por el retrovisor esos ojos llenos de luz, los mismos que le daban fuerzas para seguir adelante desde que su esposo las abandonó durante el embarazo. En el patio de la escuela, Alice era conocida como el Rayito de Sol. Siempre lideraba los juegos durante el recreo, compartía sus tacos de frijoles con quien lo necesitara y consolaba a sus compañeritos cuando estaban tristes. La maestra Lupita solía decir que Alice tenía un don especial para hacer feliz a la gente, pero ese martes de abril, algo cambió. Durante el recreo, mientras jugaban a la roña en el patio decorado con murales coloridos de Frida Kahlo, Alice comenzó a tropezar inexplicablemente. 1, 2, 3 veces. La maestra Lupita, con 15 años de experiencia en las aulas, notó que algo no estaba bien cuando la niña más activa de su clase no pudo sostener su torta de jamón durante el almuerzo. «¿Te sientes bien, mi cielo?», preguntó Lupita, notando la palidez en el rostro normalmente rosado de Alice. «Estoy un poquito cansada, maestra», respondió la pequeña, intentando mantener su sonrisa característica. Marina estaba en medio de una importante reunión en su oficina en la Torre Latinoamericana cuando su celular vibró. El número del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, hizo que su corazón se detuviera por un segundo. «Señora Marina», su hija Alice. El trayecto hasta el hospital fue eterno. El tráfico de la Ciudad de México nunca le había parecido tan insoportable. Entre lágrimas, recordaba las palabras que Alice le había dicho esa mañana. «Mami, ¿sabes que Jesús cuida de nosotras aunque no podamos verlo?». Al llegar al hospital, encontró a su pequeña rodeada de médicos. A pesar de estar conectada a varios aparatos, Alice mantenía su sonrisa mientras cantaba suavemente «Cristo me ama». El doctor Ricardo González, reconocido neurólogo del hospital, pidió hablar con Marina en privado. Su rostro grave anticipaba noticias devastadoras. «Señora Marina, los estudios preliminares indican una condición neurológica degenerativa extremadamente rara», comenzó el doctor, mientras sostenía unas imágenes cerebrales en sus manos. «En casos como el de Alice, 3 meses es el máximo que podemos esperar». Las palabras del médico cayeron como un yunque sobre Marina. El consultorio, con sus paredes decoradas con títulos y reconocimientos, comenzó a dar vueltas. ¿Cómo era posible que su pequeña, tan llena de vida esa mañana, ahora tuviera una sentencia tan cruel? El regreso a casa fue silencioso. Las calles de la ciudad, normalmente ruidosas y caóticas, parecían estar en pausa. Marina intentaba contener sus lágrimas mientras conducía por Reforma, pasando frente al Ángel de la Independencia que Alice tanto amaba ver iluminado por las noches. Fue entonces cuando la voz dulce de Alice rompió el silencio desde el asiento trasero. «Mami, no llores. La maestra Carmela de la escuela dominical siempre dice que Jesús sigue haciendo milagros. ¿Sabías?». Sus palabras, llenas de una fe inquebrantable, atravesaron el corazón endurecido de Marina. ¿Cómo era posible que su pequeña hija,
enfrentando algo tan terrible, mantuviera una fe tan pura. Marina, quien había abandonado la iglesia después de que su esposo las dejó, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Mientras esperaban en un semáforo frente a la Basílica de Guadalupe, las palabras de Alice resonaban en su mente como una campana. Jesús sigue haciendo milagros. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y en el cielo, un arco iris apareció después de una breve lluvia. Alice lo señaló emocionada. «Mira, mami, es como en la historia de Noé. Dios siempre cumple sus promesas». Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de flores que la abuela había tejido para Alice. Marina observaba desde la puerta mientras su pequeña luchaba para sentarse en la cama, algo que hace apenas unos días hacía sin esfuerzo. El calendario en la pared, decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe, marcaba apenas una semana desde el diagnóstico, pero los cambios eran ya evidentes. «Mami, ¿me ayudas a bajar las escaleras?», pidió Alice con voz suave, mientras intentaba mover sus piernitas que cada día se sentían más pesadas. Marina corrió a su lado, tragándose las lágrimas que amenazaban con salir. Las escaleras de su pequeña casa en la colonia Condesa, que antes Alice subía saltando mientras cantaba, ahora se habían convertido en una montaña imposible de escalar. Durante el desayuno, Marina observaba con el corazón encogido cómo su hija intentaba sostener la cuchara para comer sus chilaquiles favoritos, esos que la vecina doña Lupita les traía cada mañana desde que se enteró de la enfermedad. Las manos de Alice temblaban, pero su sonrisa permanecía intacta. «No importa si se me cae un poquito, mami, así puedo compartir con los angelitos», decía riendo, mientras migajas de tortilla caían sobre el mantel bordado. Las noches se habían vuelto especialmente difíciles. El dolor que los médicos habían advertido comenzaba a manifestarse, robando el sueño de Alice. En una de esas noches interminables, mientras los sonidos de la ciudad se colaban por la ventana, la pequeña miró a su madre con ojos brillantes. «Mami, ¿me lees la Biblia? La que me regaló la abuelita antes de irse al cielo». Marina sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no tocaba aquella Biblia, regalo de su abuela fallecida. La encontró en el último cajón de su armario, cubierta de polvo, pero con el marcador aún en la misma página donde su abuela lo había dejado. Al abrirla, cayó una foto antigua. Marina de pequeña, junto a su abuela, ambas sonriendo frente a la iglesia del barrio. «Mira, mami, se abrió justo en la historia del señor que no podía caminar», exclamó Alice con emoción, señalando el pasaje donde Jesús sanaba al paralítico. Sus ojitos brillaban mientras Marina leía la historia, y al terminar, declaró con una convicción que sacudió el corazón de su madre: «¿Ves, mami? Él todavía puede sanarme». Las visitas al hospital infantil se volvieron parte de su rutina diaria. Durante las sesiones de fisioterapia, Alice sorprendía a todos cantando alabanzas que recordaba de la escuela dominical. «Cristo me ama, bien lo sé». Su voz dulce resonaba por los pasillos del hospital, atrayendo a otros niños que pronto se unían al improvisado coro. «Tu hija es especial», comentó una enfermera a Marina, mientras observaban a Alice dirigiendo el canto desde su silla de ruedas. Desde que llegó, el piso de pediatría se siente diferente. Los niños están más animados. Incluso los más enfermitos sonríen cuando la escuchan cantar. En la sala de fisioterapia, decorada con globos y dibujos infantiles, Alice se había convertido en una pequeña celebridad. Mientras luchaba por mover sus piernas cada vez más débiles, no dejaba de contar historias bíblicas a otros niños. «¿Saben que Jesús también fue niño como nosotros?», les decía, mientras intentaba mantener el equilibrio en las barras paralelas. Una tarde, durante una sesión particularmente difícil, Alice cayó. El silencio invadió la sala, pero antes de que alguien pudiera ayudarla, ella comenzó a reír. «No pasa nada. David también se cayó muchas veces antes de vencer a Goliat», dijo, sorprendiendo incluso al doctor González, quien observaba desde la puerta. «En mis 20 años de carrera», confesó el doctor a Marina más tarde, «nunca había visto a una niña tan pequeña con tanta fortaleza. Su fe es algo extraordinario». Marina asintió en silencio, recordando cómo ella misma había perdido esa fe años atrás, cuando el padre de Alice las abandonó. Al final de cada día,
Mientras ayudaba a Alice a prepararse para dormir, Marina notaba cómo la enfermedad avanzaba implacablemente. Sin embargo, el espíritu de su hija parecía fortalecerse en proporción inversa a su cuerpo. «Mami», susurró Alice una noche mientras su madre la arropaba. «¿Sabías que cuando más débil me siento, más fuerte es Jesús en mí? La maestra Carmela me lo enseñó». Esa noche, después de que Alice se durmiera, Marina encontró un dibujo en su cuaderno, una niña en silla de ruedas rodeada de ángeles, y encima, con letra temblorosa, había escrito: «Jesús me ama aunque no pueda caminar bien». Había sido otra noche interminable en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Marina, con ojeras profundas y el cabello desarreglado, observaba a Alice dormir finalmente después de horas de dolor. La luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital, tiñendo de dorado las paredes blancas de la habitación 304. Mientras organizaba el pequeño closet donde guardaban las pertenencias de Alice, Marina encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era un papel doblado cuidadosamente, escondido en el bolsillo del pijama favorito de su hija, ese con estampados de angelitos que su abuela le había regalado antes de partir. Con manos temblorosas, desdobló el papel. Era un dibujo hecho con crayones de colores. Una figura que reconoció como Jesús, con una túnica azul brillante, sosteniendo la mano de una pequeña niña en una cama de hospital. Los trazos eran irregulares, evidenciando el temblor en las manos de Alice, pero la imagen transmitía una paz inexplicable. Al dar vuelta al papel, Marina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con letra infantil y temblorosa, Alice había escrito: «Mami, ¿podemos volver a la iglesia? Jesús me está llamando». Esas simples palabras, escritas con la inocencia de una niña de 6 años, golpearon el corazón endurecido de Marina como un martillo que rompe una roca. Recordó la última vez que había pisado la iglesia, el día que descubrió que estaba embarazada y su esposo las abandonó. Desde entonces, había construido un muro entre ella y Dios, culpándolo en silencio por cada lágrima derramada. El domingo siguiente amaneció con un cielo extraordinariamente azul sobre Ciudad de México. Marina, después de años de ausencia, se encontró frente a la iglesia Manantial de Vida en la colonia Roma. Cargando a Alice en sus brazos, quien apenas podía mantener la cabeza erguida, cruzó las puertas de madera tallada justo cuando el coro entonaba los primeros acordes de alabanza. El pastor Ramírez, quien había conocido a Marina desde niña, detuvo la música al verlas entrar. Un silencio sagrado invadió el templo, roto solo por la voz débil pero clara de Alice. «Dios es bueno para mí, tan bueno para mí». Las palabras de la pequeña, cantadas con una fe inquebrantable desde los brazos de su madre, provocaron que no hubiera un solo ojo seco en la congregación. Durante el servicio, Alice insistió en ir al altar para oración. «Cárgame, mami», susurró con determinación, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos debido al dolor. Marina, con el corazón partido entre el miedo y la esperanza, llevó a su pequeña al frente. El pastor Ramírez, con lágrimas en los ojos, compartió con la iglesia el diagnóstico devastador. «Hermanos», su voz resonó en el templo, «aquí tenemos a una pequeña guerrera que nos enseña el verdadero significado de la fe. Los médicos le dan 3 meses, pero ella cree en el Dios de los imposibles». En ese momento, algo extraordinario sucedió. La congregación entera, movida por un impulso divino, se puso de rodillas. El clamor que se elevó hizo temblar las paredes del templo. Ancianos, jóvenes, niños, todos unidos en una sola voz: «Señor, sana a nuestra pequeña Alice». Marina, quien durante años había contenido su dolor tras una máscara de fortaleza, sintió que algo se quebraba dentro de ella. Las lágrimas que por tanto tiempo había guardado comenzaron a fluir libremente, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran lágrimas de amargura y desesperación, sino de esperanza renovada. Alice, en medio del clamor, levantó sus bracitos temblorosos hacia el cielo y con voz clara declaró: «Gracias, Jesús, porque sé que me vas a sanar». Su fe inquebrantable, expresada con la pureza de una niña, transformó el ambiente. El llanto de dolor se convirtió en alabanza,
y el miedo dio paso a la esperanza. Al terminar el servicio, decenas de personas se acercaron para abrazar a Marina y Alice. Doña Teresa, la anciana que siempre se sentaba en la primera fila, les trajo una bolsa llena de tamales recién hechos. «Para que la niña recupere fuerzas», dijo con una sonrisa maternal. El grupo de jóvenes se organizó para crear un calendario de visitas al hospital, prometiendo llevar música y alegría a la habitación 304. Mientras salían de la iglesia, bajo el sol brillante de mediodía, Alice miró a su madre con ojos llenos de paz. «¿Viste, mami? Este es nuestro hogar. Aquí es donde Jesús nos quiere». Era una mañana soleada en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, cuando el doctor Ricardo González revisaba los resultados de los últimos estudios de Alice. Sus ojos escrutaban cada detalle de las imágenes y números frente a él, mientras su mente científica luchaba por comprender lo que veía. Algo había cambiado. La velocidad de degeneración neurológica había disminuido inexplicablemente. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo, mientras ordenaba repetir los análisis por tercera vez. En sus 2 décadas de experiencia como neurólogo, nunca había visto que esta enfermedad particular se comportara de esta manera. Las máquinas fueron calibradas nuevamente, los protocolos revisados meticulosamente, pero los resultados seguían siendo los mismos. «Doctor». La voz dulce de Alice lo sacó de sus pensamientos cuando entró a la habitación 304 para el chequeo diario. «¿Sabe qué? Anoche soñé que Jesús me visitaba, igual que al ciego de la Biblia». Sus ojos brillaban con una certeza que desconcertaba al médico escéptico. «Es Él quien está haciendo que me sienta mejor, igual que hizo con el ciego». La noticia de los resultados inusuales de Alice comenzó a circular por los pasillos del hospital como una suave brisa de esperanza. Pronto, la habitación 304 se convirtió en un destino frecuente para otros pacientes. Una tarde, mientras Alice contaba la historia de Daniel en el Foso de los Leones a un grupo de niños reunidos alrededor de su cama, la señora Guadalupe, una paciente con cáncer terminal del piso de arriba, se detuvo en la puerta. «Ángeles», susurró la señora Guadalupe a la enfermera María. «Anoche soñé con ángeles después de escuchar los cantos que venían de esta habitación». No era la única. Otros pacientes comenzaron a reportar experiencias similares. Sueños de paz, sensaciones inexplicables de consuelo, pequeñas mejorías después de visitar lo que ahora llamaban el cuarto del milagro. Marina observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud. Sus oraciones, que al principio habían sido gritos desesperados de una madre aterrorizada, se transformaron gradualmente en conversaciones íntimas con Dios. Cada mañana, antes de que el sol saliera sobre la Ciudad de México, se la podía encontrar en la pequeña capilla del hospital, con una Biblia gastada entre sus manos. «Algo está cambiando», comentó la enfermera jefe, Teresa, una tarde mientras observaba a Marina dirigir un círculo de oración con otras madres en la sala de espera. No solo en Alice, sino en todo el hospital. Teresa, conocida por su escepticismo y profesionalismo riguroso, había comenzado a asistir discretamente a estas reuniones durante sus descansos. Los martes y jueves, el pasillo del cuarto piso se llenaba de música. El grupo de jóvenes de la iglesia Manantial de Vida traía sus guitarras y panderos, transformando el área de pediatría en un espacio de alabanza. Alice, desde su cama, dirigía el coro improvisado con la poca fuerza que le quedaba en los brazos. «Más fuerte», animaba a los otros niños, «que hasta los doctores quieren cantar». Y era cierto. Incluso el personal médico más serio se encontraba tarareando las alabanzas mientras hacía sus rondas. El doctor González, quien había construido su reputación sobre el pilar del escepticismo científico, se descubrió una tarde moviendo suavemente la cabeza al ritmo de Cristo me ama mientras actualizaba el expediente de Alice. Una mañana particularmente especial, mientras el sol pintaba de oro las cortinas de la habitación 304, el doctor González compartió los últimos resultados con Marina. «No puedo explicarlo científicamente», admitió, ajustándose las gafas con nerviosismo, «pero la degeneración ha disminuido significativamente. Es como si algo, o alguien, estuviera deteniendo el avance de la enfermedad». Alice, quien escuchaba desde su cama mientras coloreaba un dibujo de Jesús caminando sobre las aguas,
Sonrió con esa sabiduría inexplicable que solo los niños poseen. Es porque Jesús está trabajando, doctor. Él siempre trabaja en silencio, como cuando hace crecer las flores. Esa tarde, la enfermera María encontró al doctor González en su oficina, estudiando por primera vez en su vida las páginas de una Biblia que alguien había dejado en la sala de descanso. Sobre su escritorio, junto a los últimos estudios de Alice, había un dibujo. Una niña pequeña tomada de la mano de Jesús, con la frase, «Él sigue sanando», escrita con crayones de colores. El silencio de la madrugada en el Hospital Infantil de México. Federico Gómez fue roto por el sonido agudo de las máquinas de monitoreo. Los resultados del último análisis mostraban un deterioro repentino e inesperado. Alice, quien había mostrado señales de mejoría en las últimas semanas, perdió la movilidad de sus piernas en cuestión de horas. El doctor González llamó a Marina a su oficina. Las paredes decoradas con títulos y reconocimientos parecían burlarse de su impotencia médica. «Marina», comenzó con voz grave, «necesito que se prepare para lo peor, la condición de Alice». Pero antes de que pudiera terminar, Marina lo interrumpió con una serenidad que lo desconcertó. «Doctor, ahora es cuando Dios va a mostrar su gloria». De regreso en la habitación 304, Alice sorprendió a todos cuando, en lugar de llorar por no poder mover sus piernas, comenzó a planear algo especial. «Mami», susurró con sus ojos brillantes, «¿podemos hacer un coro con los niños del piso? Si yo no puedo caminar para visitarlos, que vengan ellos a cantar conmigo». La noticia se esparció por el área de pediatría como el aroma del pan dulce en una mañana mexicana. Niños en sillas de ruedas, otros con sueros, algunos en camillas, comenzaron a reunirse en el pasillo frente a la habitación 304. Alice, desde su cama, se convirtió en la directora de un coro muy especial. «A ver, Juanito», dirigía con su vocecita, «tú llevas el ritmo con tu pandero. María, tus palmas son perfectas para el coro. Y Pedrito, tu voz es como la de un ángel». Los niños, algunos tan enfermos que apenas podían mantenerse despiertos, encontraron una nueva razón para sonreír. El hospital, normalmente sumido en un ambiente de dolor y preocupación, se transformó con las voces infantiles cantando alabanzas. «Cristo me ama. Grandes y maravillosas son tus obras, y mi Dios es tan grande», resonaban por los pasillos. Médicos detenían sus rondas. Enfermeras lloraban discretamente mientras trabajaban, y pacientes abrían sus puertas para escuchar. Doña Carmen, una reportera del Canal 5 que estaba internada para una cirugía menor, quedó tan impactada por la escena que no pudo contener sus lágrimas. «En mis 30 años de periodismo», comentó mientras secaba sus ojos, «nunca había visto algo así. Esta niña, hay algo especial en ella». La historia de la pequeña predicadora del hospital comenzó a correr por toda la Ciudad de México. El reportaje de Doña Carmen se volvió viral en las redes sociales, y pronto el estacionamiento del hospital se convirtió en un punto de encuentro para vigilias de oración 24 horas. «Mira, mami», exclamó Alice una tarde, señalando por la ventana la multitud de personas con velas encendidas que se reunían abajo. «Es como en la historia de Gedeón, Dios está juntando su ejército». Su entusiasmo era contagioso, incluso cuando el dolor era más intenso. Los vendedores ambulantes que normalmente ofrecían tacos y elotes afuera del hospital comenzaron a regalar café y pan dulce a las personas que llegaban a orar. Don Javier, el tamalero, instaló su carrito permanentemente cerca de la entrada, ofreciendo tamales gratuitos a las familias que hacían vigilia. Una noche, mientras el cielo de la Ciudad de México se pintaba de estrellas, Alice reunió a su coro especial para una presentación nocturna. Los niños, en sus pijamas de hospital, cantaron con todas sus fuerzas. «Aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, tu misericordia no se apartará». El doctor González, quien había decidido quedarse hasta tarde esa noche, se detuvo en el pasillo al escuchar las voces. Por primera vez en su carrera, sintió que la ciencia no tenía todas las respuestas. Observó a Alice, quien a pesar de no poder mover sus piernas, dirigía el coro con una alegría que desafiaba toda lógica médica. «¿Sabe qué, doctor?», le dijo Alice cuando lo vio en la puerta. «Jesús también fue doctor. Él sanaba a la gente,
pero primero les preguntaba si creían. El médico, normalmente elocuente, solo pudo asentir mientras sentía algo húmedo rodar por su mejilla. La noche cayó sobre el hospital, pero las luces de las velas en el estacionamiento creaban un espectáculo celestial. Desde la ventana de la habitación 304, Alice observaba maravillada. «Mami, ¿ves todas esas lucecitas? Son como las estrellas que Dios le mostró a Abraham. Cada una es una promesa». Marina, sosteniendo la mano cada vez más débil de su hija, encontró una fortaleza que no sabía que tenía. Ahora, susurró para sí misma, es cuando Dios va a hacer su mayor milagro. La noche anterior al plazo fatal que los médicos habían pronosticado, el cielo de la Ciudad de México se cubrió de nubes oscuras. En la habitación 304 del hospital infantil, el sonido de los monitores marcaba un ritmo inquietante. Alice, quien había mantenido su sonrisa durante 3 meses de batalla, yacía inconsciente después de una convulsión severa que sacudió su pequeño cuerpo. Marina, en lugar de sucumbir al pánico que amenazaba con ahogarla, sacó de su bolso un pequeño frasco de aceite de oliva que el pastor Ramírez había bendecido. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a ungir la frente de su hija. Su voz, que durante años había permanecido silenciada por el dolor y la amargura, se elevó con una autoridad que sorprendió incluso a las enfermeras presentes. «En el nombre de Jesús», declaró Marina, mientras trazaba una cruz en la frente de Alice. «Declaro vida sobre mi hija. La muerte no tiene poder sobre ella porque está cubierta por la sangre de Cristo». Las palabras fluían de su boca como un río incontenible de fe y determinación. El doctor González, quien había entrado para revisar los signos vitales, se quedó paralizado en la puerta. En sus 20 años de medicina, había presenciado innumerables escenas de dolor y desesperación, pero esto era diferente. Algo en la voz de Marina, en la atmósfera de la habitación, lo tocó de una manera inexplicable. Sin poder explicar sus propias acciones, el respetado neurólogo se encontró caminando hacia la cama de Alice. Por primera vez en su carrera, las palabras de la ciencia parecían inadecuadas, insuficientes. «Permítame», susurró, sorprendiendo a todos los presentes cuando se arrodilló junto a Marina y comenzó a orar. La noticia de la crisis de Alice se extendió como fuego por la ciudad. A pesar de la lluvia que comenzaba a caer, cientos de personas se congregaron frente al hospital. El estacionamiento, las aceras y hasta la calle se llenaron de gente con paraguas y velas protegidas del agua, sus voces elevándose en una sola oración. Los niños del piso de pediatría, aquellos que podían moverse, comenzaron a pedir a sus padres y enfermeras que los llevaran a las ventanas. «Queremos cantar para Alice», insistían. Las enfermeras, conmovidas por su determinación, organizaron un traslado coordinado de pequeños pacientes hacia las ventanas que daban al estacionamiento. Desde sus camas de hospital, sillas de ruedas y los brazos de sus padres, docenas de niños enfermos comenzaron a cantar las alabanzas que Alice les había enseñado. Sus voces, aunque débiles, se mezclaban con el coro de la multitud abajo, creando una melodía que parecía alcanzar el cielo mismo. «Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer». Las voces infantiles resonaban por los pasillos del hospital, mientras la lluvia afuera parecía acompañar la melodía con su propio ritmo. En la madrugada, cuando la ciudad dormía y solo el sonido de la lluvia rompía el silencio, algo extraordinario sucedió en la habitación 304. Alice, quien había estado en coma inducido durante horas, abrió sus ojos repentinamente. Sin ninguna explicación médica, comenzó a cantar con voz clara y fuerte. «Aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, tu misericordia no se apartará». Los monitores que registraban sus signos vitales comenzaron a mostrar cambios inexplicables. Las lecturas que antes mostraban un deterioro progresivo comenzaron a normalizarse. El doctor González, quien había decidido quedarse toda la noche, observaba las máquinas con incredulidad. «Doctor», llamó Alice con una sonrisa. «¿Sabe qué? Vi a Jesús. Tenía una túnica blanca como en mis dibujos y me dijo que todo iba a estar bien». El médico, quien había construido su carrera sobre el escepticismo y la ciencia, cayó de rodillas junto a la cama,
las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Marina, quien había estado orando sin cesar, abrazó a su hija mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana. La lluvia había cesado, y un arco iris brillante se dibujaba sobre el cielo de la Ciudad de México, como un recordatorio divino de las promesas cumplidas. «Mami», susurró Alice, acariciando el rostro mojado por las lágrimas de su madre. «¿Viste? Te dije que Jesús todavía hace milagros». Su voz, aunque suave, llevaba la certeza de alguien que había tocado el cielo y regresado para contarlo. El amanecer en el hospital infantil trajo consigo algo más que la luz del sol sobre la Ciudad de México. Los primeros rayos se filtraban por la ventana de la habitación 304, mientras el doctor González revisaba incrédulo los últimos resultados de los exámenes de Alice. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las imágenes contra la luz. «Esto es imposible», murmuró, ajustándose las gafas una y otra vez, como si el gesto pudiera cambiar lo que veía. Las imágenes mostraban algo que en sus 20 años de carrera nunca había presenciado. Los signos de la enfermedad neurológica estaban retrocediendo. Fue entonces cuando ocurrió. Alice movió los dedos de sus pies, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero que hizo que la habitación entera contuviera la respiración. «Mami, mira», exclamó con su característica sonrisa. «Mis deditos están bailando como las mariposas». El doctor González, abandonando toda pretensión de distancia profesional, comenzó a documentar frenéticamente cada cambio. Sus notas, normalmente ordenadas y científicas, se mezclaban ahora con expresiones de asombro y signos de exclamación. Movimiento voluntario en extremidades inferiores, respuesta neurológica positiva. Esto desafía toda explicación médica. Marina, mientras tanto, había encontrado su antiguo cuaderno de oraciones en el fondo de su bolso. Las páginas estaban amarillentas y algunas esquinas dobladas, pero las promesas escritas allí brillaban como si acabaran de ser escritas. Cada versículo que había marcado durante sus noches de desesperación cobraba ahora un nuevo significado. «Mira, Alice», dijo mostrándole una página en particular. «Aquí escribí Jeremías 30:17 el día que recibimos el diagnóstico. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas». Alice sonrió. «Dios siempre cumple sus promesas, mami. Como cuando le prometió un bebé a Abraham, aunque era viejito». La enfermera jefe Teresa López, conocida en todo el hospital por su escepticismo y riguroso profesionalismo, entró a la habitación para su ronda matutina. Se detuvo en seco al ver a Alice moviendo sus pies. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras recordaba cómo, apenas unas semanas atrás, había declarado imposible cualquier mejoría. Necesito ser bautizada», declaró Teresa de repente, sorprendiendo a todos los presentes. «He sido enfermera por 30 años, y lo que estoy viendo solo puede ser obra de Dios». El cuarto 304 se transformó rápidamente en un faro de esperanza para todo el hospital. Los pacientes comenzaban a pedir que los llevaran allí, especialmente aquellos con diagnósticos terminales. Una mañana, doña Guadalupe, la señora con cáncer del piso de arriba, entró en silla de ruedas a la habitación. «Angelito», le dijo a Alice, «¿podrías orar por mí como oras todas las mañanas?» Alice, con una sabiduría que sobrepasaba sus años, tomó la mano arrugada de doña Guadalupe y comenzó a cantar suavemente. «Cristo tiene poder para sanar y salvar». Los resultados de los siguientes exámenes de doña Guadalupe mostraron una reducción inexplicable en el tamaño de su tumor. Pronto, otras historias similares comenzaron a surgir. El doctor González, quien ahora llevaba una pequeña Biblia en el bolsillo de su bata, empezó a documentar cada caso meticulosamente. Todas las mañanas, punto a las 7:00, la voz de Alice se escuchaba por el sistema de sonido del hospital, dirigiendo un momento de oración que se había vuelto parte fundamental de la rutina hospitalaria. La dirección había autorizado esta práctica después de notar una mejora significativa en el ánimo general de los pacientes. «Buenos días a todos», su voz dulce resonaba por los pasillos. «Hoy vamos a darle gracias a Jesús por un nuevo día. ¿Sabían que en la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana?» Marina observaba todo esto con el corazón rebosante de gratitud. Su hija, que hace apenas unos días parecía estar al borde de la muerte,
Ahora era un instrumento de sanidad y esperanza para otros. El cuaderno de oraciones, que había estado lleno de súplicas desesperadas, ahora se llenaba de testimonios de sanidad y milagros. «Mami», le dijo Alice una tarde mientras coloreaba un dibujo de Jesús sanando al paralítico, «¿sabes por qué Dios me sanó? Para que todos supieran que Él sigue haciendo milagros. Como dice la canción, el Dios que hizo milagros ayer es el mismo Dios de hoy». El sol de la tarde bañaba de oro la sala de fisioterapia del Hospital Infantil de México Federico Gómez cuando sucedió algo extraordinario. Alice, la niña que durante meses había estado confinada a una silla de ruedas, se puso de pie. Sus primeros pasos fueron temblorosos, como los de un cervatillo recién nacido, pero cada uno estaba lleno de determinación y fe. La enfermera María, quien había estado grabando la sesión de terapia con su celular, apenas podía mantener firme la cámara mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mira hacia acá, pequeña», animaba entre sollozos de alegría, capturando el momento en que Alice soltaba las barras paralelas y daba sus primeros pasos independientes. El video se subió a las redes sociales esa misma noche, y la respuesta fue inmediata. Miles de comentarios inundaron la publicación, cada uno contando una historia diferente de cómo el testimonio de Alice había tocado sus vidas. «Mi hijo volvió a la iglesia después de ver esto», escribió una madre. «Recuperé mi fe gracias a esta pequeña angelita», comentó otro usuario. «Mami, somos virales», exclamó Alice con una risita mientras leía los comentarios en el celular de Marina. «Es como cuando Jesús sanó al paralítico y toda la ciudad se enteró. Pero ahora es todo México». Su inocente comparación hizo que todos en la habitación sonrieran. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Entre los miles de comentarios, Marina reconoció un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Roberto Hernández, el padre de Alice, quien las había abandonado durante el embarazo, había visto el video. «Marina», decía su mensaje, «he visto el milagro de nuestra hija. He estado siguiendo su historia en silencio, muriendo de vergüenza por mi cobardía. ¿Podría verlas?». Las manos de Marina temblaban mientras leía el mensaje una y otra vez. El encuentro se programó para un domingo después del servicio en la iglesia Manantial de Vida. Roberto llegó temprano, sus manos sudorosas sosteniendo un pequeño oso de peluche. Cuando Alice lo vio, no hubo necesidad de presentaciones. A pesar de nunca haberlo conocido, su corazón de niña lo reconoció instantáneamente. «¡Papá!», gritó Alice, corriendo hacia él con pasos aún inestables pero seguros. «Jesús me dijo que vendrías. Le pedí que te trajera de vuelta para que nuestra familia estuviera completa otra vez». Sus palabras, llenas de amor incondicional, derritieron años de amargura y resentimiento. Roberto cayó de rodillas, abrazando a su hija por primera vez. «Perdóname», sollozaba. «Perdóname por no estar allí cuando me necesitabas». Alice, con esa sabiduría celestial que la caracterizaba, tomó su rostro entre sus pequeñas manos. «Papá, Jesús me sanó para que pudieras volver a casa». Marina observaba la escena con una mezcla de emociones. Años de dolor y abandono luchaban contra el amor y el perdón en su corazón. Pero al ver a su hija, quien había enfrentado la muerte con una sonrisa y una fe inquebrantable, supo qué hacer. «Si Dios pudo sanar a nuestra hija», dijo Marina acercándose a ellos, «también puede sanar nuestros corazones». El abrazo que siguió fue un testimonio vivo del poder restaurador del perdón. La noticia de la reconciliación de la familia se extendió rápidamente por el hospital y la iglesia. Parejas al borde del divorcio comenzaron a buscar consejería. Padres distanciados de sus hijos iniciaron procesos de reconciliación. La historia de Alice no solo había traído sanidad física, sino también emocional a countless familias. El doctor González, observando todo esto desde su oficina, comenzó un programa especial de capellanía en el hospital. «La medicina cura el cuerpo», explicó en la reunión de personal, «pero he sido testigo de que la fe sana el alma». Marina, inspirada por su propia experiencia de restauración, comenzó a liderar un grupo de apoyo para familias en crisis en el hospital. Cada martes y jueves,
La sala de espera se llenaba de personas buscando esperanza y sanidad para sus relaciones rotas. ¿Sabes qué, mami?, dijo Alice una noche mientras se preparaba para dormir en su propia cama, ya en casa. Creo que Jesús me enfermó para que muchas familias pudieran ser sanadas. Su madre la miró sorprendida. Cuando estaba muy malita en el hospital, le pedí a Jesús que no solo me sanara a mí, sino que sanara a todas las familias rotas como la nuestra. 6 meses después del diagnóstico inicial que había sentenciado a Alice a solo 3 meses de vida, el Hospital Infantil de México Federico Gómez bullía de actividad inusual. Era el día de los exámenes finales, una batería completa de pruebas que determinarían científicamente lo que muchos ya sabían en sus corazones. Algo extraordinario había sucedido. El doctor González había convocado a un equipo de especialistas de diversos hospitales de la Ciudad de México. La sala de resonancia magnética estaba llena de médicos que observaban las imágenes con asombro. Donde antes había señales claras de degeneración neurológica, ahora no quedaba rastro alguno de la enfermedad. «Es como si nunca hubiera estado enferma», murmuró la doctora Ramírez, neurocirujana del Hospital General, mientras comparaba las imágenes anteriores con las actuales. «En mis 30 años de práctica, nunca había visto algo así». Alice, ajena a la conmoción que causaba en el equipo médico, cantaba alegremente mientras esperaba los resultados. «Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer». Su voz, ahora fuerte y clara, resonaba por los pasillos del hospital donde antes apenas podía susurrar. El doctor González, quien había documentado meticulosamente cada etapa del proceso, preparaba su presentación para el próximo Congreso Internacional de Neurología en Madrid. Por primera vez en su carrera, incluiría en una presentación científica las palabras intervención divina y milagro médicamente documentado. «No puedo explicar científicamente lo que ha sucedido», confesaría más tarde frente a cientos de colegas en el auditorio del Congreso. «Como médico y científico, he sido testigo de algo que trasciende nuestro entendimiento médico actual. Esta niña no solo sobrevivió más allá del pronóstico fatal, sino que se recuperó completamente sin dejar rastro de la enfermedad». La Iglesia Manantial de Vida organizó un culto especial de gratitud. El templo estaba decorado con globos blancos y dorados y un cartel enorme que decía «Gloria a Dios por sus milagros». Alice, vestida con un hermoso vestido blanco que le había regalado su abuela, no podía contener su emoción. «Mira, mami», exclamó mientras corría y saltaba en el altar. «Puedo bailar como David frente al arca». Sus pasos de baile improvisados mientras cantaba «Tu fidelidad es grande» hicieron que no hubiera un solo ojo seco en la congregación. Durante el servicio, varios niños del hospital que habían sido parte del coro del milagro compartieron sus testimonios. «Cuando Alice nos enseñó a cantar en el hospital», dijo pequeño Pedro, quien se recuperaba de leucemia, «aprendimos que Dios escucha hasta las vocecitas más débiles». Marina, transformada por la experiencia, anunció durante el servicio su decisión de dejar su trabajo corporativo. «Dios me ha llamado a un nuevo ministerio», compartió con voz emocionada. «Dedicaré mi vida a llevar esperanza a las familias en los hospitales, porque he visto que el Dios que sanó a mi hija puede sanar a cualquiera». La historia de Alice y su milagro se convirtió en un libro bestseller. 3 meses que se convirtieron en eternidad. El libro, escrito por Marina con la colaboración especial de los dibujos y frases de Alice, rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional, tocando vidas en todo México y más allá. «Cada vez que alguien lee nuestra historia», dijo Alice mientras firmaba un ejemplar con su letra infantil, «es como si Jesús hiciera el milagro otra vez». Su inocente observación capturaba perfectamente la esencia de lo que había sucedido. Su milagro se multiplicaba, llevando esperanza a miles. El doctor González, quien ahora llevaba un pequeño crucifijo junto a su estetoscopio, estableció un nuevo protocolo en el hospital para incluir el apoyo espiritual como parte integral del tratamiento médico. La ciencia y la fe, explicaba a sus residentes, no son enemigas, sino aliadas en el proceso de sanación. Una tarde, mientras Alice jugaba en el parque que antes solo podía observar desde su silla de ruedas, miró a su madre con esos ojos llenos de sabiduría divina. «Mami, ¿sabes por qué Dios me sanó?».
para que todos supieran que para él no hay nada imposible. Un año exacto después del diagnóstico que cambió sus vidas, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez se preparaba para una celebración especial. La capilla del hospital, normalmente un lugar tranquilo de reflexión, se había transformado en un festivo salón de fiesta para celebrar el 7º cumpleaños de Alice, la niña que había revolucionado la vida del hospital entero. Las paredes estaban decoradas con globos de colores y guirnaldas doradas, pero lo que más llamaba la atención eran las fotografías que documentaban el viaje milagroso de Alice. Desde sus días más difíciles en la cama del hospital hasta sus primeros pasos después de la sanación. Cada imagen contaba una historia de fe, esperanza y milagros. ¡Feliz cumpleaños, Angelito!, exclamaban enfermeras, médicos y pacientes mientras entraban a la capilla. Cada uno traía no solo regalos, sino también testimonios de cómo la fe de una pequeña niña había transformado sus vidas. Doña Lupita, la señora de la cafetería, había preparado un pastel especial decorado con ángeles y la frase, para nuestra pequeña milagro. Durante la celebración, el doctor González se puso de pie para hacer un anuncio especial. Con voz emocionada, reveló su nuevo proyecto. Hoy inauguramos oficialmente el Espacio Alice, una nueva ala del hospital dedicada al cuidado espiritual de nuestros pequeños pacientes. El Espacio Alice era una sala especial decorada con los dibujos que la pequeña había hecho durante su estancia en el hospital. Cada obra de arte contaba una historia diferente. Jesús caminando sobre las aguas, Daniel en el foso de los leones, y varios dibujos de ángeles que, según Alice, la visitaban durante sus noches más difíciles. Cada dibujo, explicó el doctor González, representa un momento de fe en medio del dolor. Queremos que este espacio sea un recordatorio de que los milagros siguen sucediendo. Las paredes del nuevo espacio estaban pintadas de un suave color azul cielo, y en el centro había una pequeña fuente que creaba una atmósfera de paz. Alice, vestida con un hermoso vestido rosa y una corona de flores, recorría la fiesta saludando a todos como una pequeña princesa. Se detenía especialmente con los niños enfermos, compartiendo con ellos los dulces de su piñata y susurrándoles palabras de ánimo. Jesús también tiene un milagro para ti. La celebración reunió a una mezcla única de personas. El personal médico que había atendido a Alice durante su enfermedad, los pacientes que habían sido parte de su coro del milagro y las familias que habían encontrado esperanza a través de su historia. Incluso algunos de los vendedores ambulantes que se habían unido a las vigilias de oración el año anterior estaban presentes. En un momento especial de la fiesta, la familia completa, Marina, Roberto y Alice, subió al pequeño podio de la capilla. Roberto, quien un año atrás era un extraño para su hija, ahora la sostenía en sus brazos con lágrimas de gratitud. Este año, comenzó, no solo fuimos testigos de la sanación física de nuestra hija, sino también de la restauración de nuestra familia. Marina anunció que, junto con el hospital, iniciarían un programa de visitas regulares donde Alice y otros niños que habían experimentado sanación compartirían sus testimonios con pacientes nuevos. Queremos que cada persona que entre a este hospital sepa que hay esperanza, declaró Marina, y que los milagros no son cosa del pasado. La sorpresa más emotiva llegó cuando el coro infantil del hospital, formado por niños pacientes actuales y antiguos, interpretó una canción especial compuesta para Alice, El milagro de creer. Las voces infantiles llenaron la capilla mientras cantaban sobre la fe que mueve montañas y el amor que todo lo puede. Alice, conmovida por la canción, tomó el micrófono espontáneamente. ¿Saben qué? Este no es mi cumpleaños. Es el cumpleaños del milagro de Jesús. Y quiero que todos los niños enfermos sepan que Él también tiene un regalo especial para cada uno. Al final de la celebración, cada invitado recibió un pequeño recordatorio. Una tarjeta con uno de los dibujos de Alice y su frase característica, Jesús sigue haciendo milagros. ¿Sabías? Junto con un listón azul que simbolizaba la esperanza. Mientras los últimos invitados se despedían, Alice miró a sus padres con esa sabiduría especial que la caracterizaba. Mami, papi, ¿saben por qué Dios me sanó justo aquí en el hospital? Porque quería que todos supieran que esta es su casa también. Las semanas que siguieron a la celebración del cumpleaños de Alice
trajeron consigo una transformación aún más profunda en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Lo que había comenzado como el milagro de una niña se había convertido en una ola de cambios que afectaba a cada rincón del hospital. Un grupo de médicos, enfermeras y personal administrativo, profundamente impactados por la historia de Alice, comenzaron a reunirse todos los martes antes de sus turnos para estudiar la Biblia. El doctor González, quien antes era conocido por su férreo escepticismo, ahora lideraba estas reuniones en la cafetería del hospital. Cuando estudié medicina, compartió el doctor durante una de estas sesiones, me enseñaron que la ciencia y la fe no podían coexistir, pero Alice me mostró que la medicina más avanzada y la fe más profunda no son enemigas, sino aliadas en el proceso de sanación. Las conferencias del doctor González sobre el caso de Alice se habían vuelto famosas en el circuito médico internacional. En auditorios llenos de profesionales de la salud, proyectaba las imágenes del antes y después, junto con la documentación meticulosa del proceso de sanación. Como científico, concluía siempre, mi deber es reportar los hechos, y los hechos indican que fuimos testigos de un milagro médicamente documentado. Marina y Roberto, reunidos después de años de separación, encontraron un nuevo propósito en su historia de reconciliación. Iniciaron un proyecto llamado Corazones Restaurados, un programa de apoyo para madres solteras en los hospitales. Cada jueves, la sala de espera se llenaba de mujeres que buscaban esperanza en medio de sus circunstancias difíciles. Si Dios pudo sanar a mi hija y restaurar mi matrimonio, compartía Marina, ¿qué no podrá hacer por ustedes? Su testimonio tocaba corazones y transformaba vidas. Roberto, por su parte, comenzó un ministerio con padres ausentes, usando su propia historia de abandono y redención para motivar a otros a reconectarse con sus familias. Una productora de documentales se interesó en la historia y comenzó a filmar un proyecto titulado Milagros Modernos, con el caso de Alice como pieza central. Las entrevistas con el personal del hospital, los pacientes que habían sido testigos del milagro, y la propia familia revelaban capas cada vez más profundas de la transformación que había ocurrido. La niña no solo fue sanada, comentó una enfermera durante su entrevista, sino que su fe transformó la manera en que tratamos a nuestros pacientes. Ahora entendemos que la medicina sin compasión y esperanza es solo técnica. Alice, mientras tanto, había desarrollado un don especial para consolar a otros niños enfermos. Cada tarde, después de la escuela, visitaba el hospital con su madre. Su presencia en las habitaciones traía una luz especial, y su manera simple pero profunda de hablar sobre la fe tocaba tanto a los pequeños pacientes como a sus familias. ¿Sabes qué?, le dijo un día a una niña que acababa de recibir un diagnóstico difícil. Jesús también estuvo muy enfermo una vez. Le dolió mucho, pero sabía que era para ayudar a otros. Tus dolores también tienen un propósito especial. Las visitas de Alice se convirtieron en el momento más esperado del día en el área de pediatría. Los niños la llamaban el ángel del hospital, y los médicos notaron que los pacientes que recibían sus visitas mostraban mejoras significativas en su estado de ánimo y en muchos casos en su condición física. Un día, mientras coloreaba con un grupo de niños en el espacio Alice, una pequeña paciente le preguntó, «Alice, ¿por qué Dios te sanó a ti?» Alice dejó su crayón, y con esa sabiduría especial que la caracterizaba, respondió, «Para que tú supieras que Él también puede sanarte a ti. Cada vez que alguien se sana, es como si mi milagro volviera a suceder». El impacto de su historia continuaba multiplicándose. Hospitales de otras ciudades comenzaron a implementar programas similares al Espacio Alice. Las paredes blancas y frías de las instituciones médicas se llenaron de color y esperanza, y la integración de la atención espiritual con el cuidado médico se convirtió en un nuevo estándar. El verdadero milagro, reflexionó el doctor González una tarde mientras observaba a Alice jugando con los niños, no fue solo la sanación física, fue ver cómo la fe de una niña pequeña transformó un sistema entero de creencias y prácticas médicas. 5 años habían pasado desde aquel día en que el diagnóstico fatal sacudió la vida de la familia Hernández. La Ciudad de México amanecía con un cielo extraordinariamente azul, mientras el espacio Alice del Hospital Infantil celebraba su 5º aniversario.
Lo que había comenzado como una pequeña sala de apoyo espiritual se había convertido en un modelo replicado en hospitales de todo México. El doctor González, ahora director del programa de integración espiritual en medicina, caminaba por los pasillos observando las fotografías que documentaban la evolución del proyecto. Cada imagen contaba una historia: niños recuperándose milagrosamente, familias reunidas, médicos orando junto a las camas de sus pacientes. El cambio en la cultura hospitalaria era palpable. Cuando Alice llegó a este hospital, compartía el doctor durante la ceremonia de aniversario, pensábamos que solo teníamos 3 meses para tratarla. 5 años después, no solo está completamente sana, sino que su historia ha revolucionado la manera en que practicamos la medicina en México. El espacio Alice se había expandido más allá de las paredes del hospital infantil. Ahora existían espacios similares en hospitales de Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras ciudades importantes del país. Cada uno mantenía la esencia del original: paredes decoradas con dibujos de niños, áreas de oración y personal capacitado para brindar apoyo espiritual. Marina se había convertido en una conferencista reconocida nacionalmente. Sus charlas sobre el poder transformador de la fe llenaban auditorios y tocaban corazones. Su mensaje principal seguía siendo el mismo que había aprendido de su pequeña hija: Dios usa a los pequeños para realizar grandes milagros. Cuando mi hija enfermó, compartía Marina en sus conferencias, pensé que era el fin de nuestra historia. No sabía que era apenas el comienzo de un testimonio que transformaría miles de vidas. Roberto, quien había pasado de ser un padre ausente a un pilar de su comunidad, dirigía ahora un programa de mentoría para padres en crisis. Mi historia, decía a menudo, es un testimonio de que nunca es tarde para volver a casa y hacer las cosas bien. La pequeña Alice, ahora con 11 años, se había convertido en una fuente de inspiración para una nueva generación. Su fe simple pero profunda seguía tocando corazones. Esa mañana especial, subió al púlpito de la iglesia Manantial de Vida, que estaba completamente llena. Cuando tenía 6 años, comenzó con su característica dulzura. Los doctores dijeron que solo me quedaban 3 meses de vida, pero había algo que ellos no sabían: que mi Dios es especialista en hacer posible lo imposible. La congregación escuchaba en silencio mientras Alice compartía su versículo favorito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Sus palabras, aunque sencillas, llevaban la autoridad de alguien que había experimentado personalmente la verdad de ese versículo. Cada vez que alguien me pregunta si todavía existen los milagros, continuó, les muestro mis piernas que ahora pueden correr y saltar. Les cuento sobre mi papá que volvió a casa. Les hablo de los médicos que ahora oran con sus pacientes. Esos son los frutos del milagro. En las primeras filas, el doctor González asentía emocionado. Junto a él, varios de sus colegas que habían sido testigos del milagro original escuchaban con lágrimas en los ojos. En los años transcurridos, habían visto docenas de casos inexplicables de sanación, especialmente después de implementar el modelo del espacio Alice. El milagro no terminó cuando me sané, concluía Alice. Continúa cada vez que alguien recupera la esperanza, cada vez que una familia se restaura, cada vez que un doctor ora con su paciente. Porque el Dios que me sanó sigue haciendo milagros hoy. Mientras Alice bajaba del púlpito, la congregación se puso de pie en una ovación espontánea. Marina y Roberto, abrazados en primera fila, lloraban de gratitud. Su historia familiar, que una vez pareció destinada a la tragedia, se había convertido en un testimonio de esperanza para miles. El legado de fe de Alice continuaba creciendo. Las estadísticas del hospital mostraban mejoras significativas en la recuperación de pacientes que participaban en el programa de apoyo espiritual. La integración de fe y medicina, una vez considerada radical, ahora era reconocida como un modelo exitoso de atención integral. «Mamá», susurró Alice mientras volvían a casa esa tarde, ¿sabes qué me dijo Jesús en mis sueños anoche? Que esto es solo el comienzo, que hay muchos más milagros por venir. Marina sonrió, recordando cómo todo había comenzado con una sentencia de muerte que Dios había transformado en una proclamación de vida.
El legado de fe de su pequeña continuaría tocando vidas por generaciones, un testimonio vivo de que la época de los milagros no había terminado. Suscríbete ahora y únete a nosotros para vivir historias emocionantes que tocan el corazón y renuevan la fe. No te pierdas ningún episodio inspirador que podría transformar tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.